Mucha gente en este país se pregunta qué pasaría la noche del no. Ricardo Lagos, si quiere contesta, después me gustaría oír a Carolina Toa. Le voy a recordar, general Pinochet, que usted el día del plebiscito de 1980 dijo: presidente Pinochet no sería candidato en 1989. La cámara está enfocando, espero. Y ahora le promete al país otros 8 años, con tortura, con asesinatos, con violación de derechos humanos. Me parece inadmisible que un chileno tenga tanta ambición de poder, de pretender estar 25 años en el poder. Ricardo Chileno algunos nunca ha estado así. Ricardo, aquí Y los que usted están va a tener convocados que son responder, ustedes. y usted va a tener que responder entre el sí o el no. Ricardo, lo y que yo el país lo emplazaría quiere a que hiciera... Raquel, usted me va a excusar. No, es que Hablo estamos por preguntándole 15 años nosotros de a ustedes. silencio y me parece indispensable que el país sepa que tiene una encrucijada y una posibilidad de salir de esa encrucijada civilizadamente a través del triunfo del no. Te escucho. Te escucho, Raquel, me dice experto. Muy buenas noches, bienvenidos a Mentiras Verdaderas. Esto que acabamos de ver es un compendio de una entrevista que nosotros hicimos a Raquel Correa el 12 de diciembre del año pasado. Tuvimos la posibilidad de conversar con ella. Es parte de lo que vamos a recordar esta noche, por cierto, a modo de humilde homenaje a una gran periodista chilena que ha partido. Lo que acabamos de ver también, sin duda, puede ser considerado un momento histórico. Quizás esa entrevista, quizás ese instante de Ricardo Lagos apuntando a la cámara con su dedo a Augusto Pinochet, quizás sea el punto de inflexión respecto a lo que vendría después en el plebiscito y lo que posteriormente ya todos conocemos. La protagonista en el banquillo de aquellos que preguntaban era justamente Raquel Correa, una periodista valiente en momentos en que ejercer el periodismo no era tan sencillo, en momentos donde la verdad se ocultaba y había muchas herramientas para ocultarla. No existían las redes sociales, no existía internet, no existían estas posibilidades que existen hoy de que las verdades reales, aquellas que se meten debajo de la alfombra, se conozcan. Era un mundo absolutamente distinto, donde ella hizo gran parte de su carrera. Esta noche vamos a recordar parte de esta entrevista que nos regaló en diciembre del año pasado y al mismo tiempo estaremos conversando con el autor de este libro que se llama Off the Record, Raquel Correa, que es Rodrigo Barría. Él nos acompaña esta noche, es el autor justamente de esta biografía. Rodrigo, gusto de tenerte acá esta noche con nosotros. Gracias, Eduardo, por la invitación. Esta es, sin duda, es un libro, es un trabajo que adquiere una nueva dimensión tras la sensible muerte de Raquel. Bueno, no pretendía eso y Raquel cuando conversamos la idea era más o menos escéptica respecto a hacer el libro. Durante mucho tiempo quienes trabajamos con ella en el Mercurio le insistíamos en la necesidad de que ella escribiera su memoria. Nunca lo quiso hacer. Era un sello de su humildad. Le daba vergüenza, le daba pudor escribir de sí misma. De alguna manera después insistí en la idea y bueno, afortunadamente ella me favoreció con la posibilidad de poder escribir. Da la sensación que ella estaba mucho más cómoda haciendo la pregunta que respondiéndolas, ¿no? Absolutamente. Como suele ocurrir. Absolutamente, sí. Como suele ocurrir. Es más cómodo a veces, debido al ejercicio periodístico, hacer la pregunta que estar enfrentándose a las preguntas. Sí. Comentábamos esto de la entrevista a Ricardo Lagos, que la vamos a revisar a continuación, cómo ella lo vivió. Pero antes me gustaría saber desde tu perspectiva de autor de este libro, ¿qué fue lo más difícil de poder realizarlo? ¿Convencerla a ella de hacerlo o el momento de que ella fuera abriendo un poco la anécdota, la circunstancia oculta? La verdad que la dinámica de las conversaciones con la Raquel fueron estupendas, en el sentido de que ella no tuvo ningún grado de reserva en la respuesta. Fue muy abierta, fue muy espontánea, no puso requisitos respecto de nada de partida. Ella no
no chequeó el libro, ni lo censuró, ni eliminó partes, ni nada, digamos. ¿No pidió revisión del texto? No pidió nada de eso. Ajá. Ella pidió solamente que yo tuviese la confianza con ella y nada, y nos lanzamos a la aventura de escribirlo. Yo no he tenido la posibilidad de leer el libro, pero también a todos nos iba quedando la sensación de que ella era muy reservada a la hora de manifestar abiertamente sus preferencias, por ejemplo, preferencias políticas. ¿Habla de eso dentro de este libro? Habla de eso. Ella tenía preferencias políticas más o menos claras, evidentes. ¿Cuáles eran esas preferencias? Ella siempre sintió alguna cercanía con el centro político, con la democracia cristiana. Yo creo que tiene mucho que ver con la admiración que siempre tuvo por el expresidente Frei Montalva. De hecho, ella recuerda con mucho cariño una entrevista que le hizo a él y que ella consideraba que había sido la mejor entrevista que había hecho en su vida. Lo admiraba mucho en un plano político e intelectual. Yo creo que de alguna manera eso la marcó en su preferencia política. Pero fue una cuestión que dio lo mismo al final, porque no tuvo ningún tipo de miramiento con ningún dirigente político al momento de entrevistar. Todos tenemos nuestro corazón ubicado en algún sector. Otra cosa es cómo se manifiesta esto en la entrevista. Raquel Correa en el libro también habla sobre este episodio que veíamos con Ricardo Lagos, un episodio en aquel minuto de alta tensión, de altísima tensión, no solamente porque es una conductora que se ve sobrepasada por su entrevistado, sino que también por el emplazamiento que el entrevistado está haciendo a quien detentaba el poder aún. ¿Qué relatos te hacía ella sobre este episodio? Ella se sentía muy incómoda por una cuestión fundamental, que había sido la imposibilidad de controlar a Ricardo Lagos. Ella se sentía mal porque había sido la única oportunidad en que finalmente no había tenido esa capacidad de poder haber manejado una entrevista. Ella se sentía muy mal por eso. De hecho, estaba en esa época ella en unos cursos de oratoria, en algo así, y al día siguiente de esa entrevista, ella fue a preguntarle al profesor, muy angustiada, qué es lo que había hecho mal en esa entrevista. Y el profesor la tranquilizó y le dijo que en realidad no había forma de haberlo controlado, que no tenía... Era muy difícil. Era muy difícil. Sí. Era una energía, era un caudal energético el de Ricardo Lagos en aquel entonces. Vamos a revisar justamente cómo vivió ella, están las declaraciones de ella, la hizo el 12 de diciembre del año pasado, acá en Mentiras Verdaderas. Sí. ¿Qué le preguntarían ustedes a Ricardo Lagos? Ricardo Lagos. Pregúntale tú primero. Le gusta eso. Sí. Uy, qué cara más severa. ¿A quién le haría así ahora? ¿A quién le apuntaría con el dedo? Ese momento fue clave para la figura de Ricardo Lagos, para un país completo, para ustedes también como programa. Me imagino que usted en su caso, en particular, cuando se acaba el programa, ¿qué fue lo que pensó? Yo pensé que nos iban a echar nomás. Lógico. Sí, estaba Pinochet en la moneda. Veamos el momento para hacer el contexto. Veamos, lo tenemos grabado. Invitados. Raquel Correa. Usted, el Partido por la Democracia, está por el no y convencido de que el no va a ganar en el país. Mucha gente en este país se pregunta qué pasaría la noche del no. Ricardo Lagos, si quiere contesta, después me gustaría oír a Carolina Toa. Muy brevemente, creo que la noche del no es el inicio del triunfo del no, es el inicio del fin de la dictadura. Y más importante, creo indispensable que en ese momento el país tenga claro que habremos impedido que el general Pinochet esté 25 años en el poder. El general Pinochet no ha sido claro con el país. Primero dijo usted, general Pinochet, que había acá metas y no plazos. Después, general Pinochet tuvo plazos y planteó su constitución del 80. Le voy a recordar, general Pinochet, que usted el día del plebiscito de 1980 dijo: presidente Pinochet no sería candidato en 1989. La Cámara está enfocando, espero. Y ahora le promete al país otros 8 años, con tortura, con asesinatos, con violación de derechos humanos.
Me parece inadmisible que un chileno tenga tanta ambición de poder, de pretender estar 25 años en el poder. Ricardo, Chileno algunos nunca ha estado así. Ricardo, aquí los que usted están va a tener convocados que son responder, ustedes. y usted va a tener que responder entre el sí o el no. Ricardo, lo y que yo el lo país quiere emplazaría saber... a que hiciera... Raquel, usted me va a excusar. No, es que Hablo estamos por preguntándole 15 años nosotros de a ustedes. silencio y me parece indispensable que el país sepa que tiene una encrucijada y una posibilidad de salir de esa encrucijada civilizadamente a través del triunfo del no. Te escucho, Raquel, me dice después. Raquel, usted me va a excusar, pero ¿qué pensaba en ese minuto cuando lo trataba de interrumpir y él seguía, estaba embalado? Yo lo trataba de interrumpir no porque no me gustara lo que estaba diciendo, claro, sino que porque no estaba respondiendo la pregunta que yo le había hecho. Correcto. Entonces, yo siempre he tenido la impresión de que los periodistas tenemos que manejarla y llevar la rienda al caballo. Y él se me desbocó. Entonces, en ese sentido, yo sentí que había sido un fracaso mío. Y una vez que pasa eso, usted dice, ya, nos van a echar. Hasta aquí no me ha No, y después en la calle, la gente, yo soy compradora callejera, paré ahí en una calle por Vitacura a comprar unas cosas y paraban los autos. Le decían, ¿qué va a pasar en Chile? Sí, que realmente fue de una valentía increíble. Usted en su fuero interno, ¿aplaudía este gesto de Ricardo Lagos? Fue valiente en su momento. Yo como persona, ¿sí? Sí. Como periodista, no. ¿Por qué como periodista no? Porque no lo pude manejar, simplemente. Pero fue un momento pasó. Histórico. No, y cuando me dice, lo me registró. va a excusar Raquel, hablo por 15 años de silencio, esa frase la encontré genial. Es potente. Hasta ahí no va. Y era como era un punto de inflexión para todo, para los medios de comunicación, para todo el mundo. Se abría de verdad la posibilidad de decir ciertas cosas y que no entra alguien y te pegue. Y después se supo, lo tenía todo preparado, había tenido hasta con un estudio semejante. A mí lo único que me ha dolido de eso es que algunas personas pensaron de que yo estaba de acuerdo con él. Usted no tenía idea. Yo no tenía idea, por cierto, así para mí habría sido, pero tener idea y estar ahí en una farsa habría sido ya lo peor. Es poco ético, claro. Ahí Raquel Correa nos señala algo que para ella fue relevante, no solamente lo que tú me decías desde el punto de vista de sentir que se le escapaba de las manos la entrevista, sino que ella sentía con dolor textual que algunos pensaran que esto era como una suerte de tongo, que estaba ella de acuerdo. ¿Te señaló ella ese punto? Sí, también fue un elemento que a ella la angustiaba, en el sentido que los días posteriores a la entrevista algunas personas suponían que esto había sido una suerte de acuerdo para un potenciamiento de la figura de Ricardo Lagos. Claro. Y interesante saber también que nada de eso, de lo que sucedió ese día, fue casualidad, digamos. Exactamente, no era espontáneo. No fue nada espontáneo, todo había sido bien armado, bien estudiado. Los partidos políticos recién estaban apareciendo en televisión, claro, se preocupaban de tener una buena performance en los canales y bueno, y en esa época, en ese programa específico, el PPD se preparó como correspondía, con estudio ad hoc. Ricardo Lagos sabía perfectamente la cámara, la que tenía que hablar, el documento, etcétera. Que no tienen, que algunos pensarán que es frío y todo, pero es dentro del profesionalismo que pueden tener algunas personas que se manejan como portavoces de diversas instituciones, manejarse muy bien con la posición de cámara. Cuando él muestra el texto, ahí uno puede intuir ahora que efectivamente él está con un manejo. Siempre pasa que, ¿a dónde lo muestro? Él sabía perfectamente que había una cámara que estaba tomando el detalle de los documentos que le estaba mostrando y todo lo demás. ¿Ella se siente en algún minuto traicionada por Ricardo Lagos a propósito de este episodio? No lo sé, no tengo la sensación de que haya sentido algún tipo de traición al respecto. Lo divertido que años después, digamos, esta cosa del excúseme Raquel, ella lo usaba, claro, muy permanentemente en cualquier tipo de situaciones, en reuniones, qué sé yo, ella, excúseme Raquel. Lo usó y lo adoptó finalmente como un sello personal que la acompañó por siempre. Sí, se lo tomaba con humor, porque ahí yo veía también la reacción de ella cuando dice, bueno, nosotros lo primero que pensamos es que hasta aquí no llegamos, nos van a echar a todos. Ella pensaba que ni siquiera estaban al aire. Que probablemente que lo habían cortado. Que lo habían cortado durante la transmisión. ¿Ella era opositora a Pinochet? Ella no era partidaria del régimen militar, claramente. No así su marido, que ella lo ha dicho en una entrevista que le dio a estudiantes de la Universidad de Santo Tomás, si no me equivoco, que es una entrevista que se ha conocido el día de hoy, donde ella dice que justamente su marido sí era partidario de
del golpe de Estado, porque consideraba que era la única solución, y ella decía ahí también en esa entrevista que desde el primer momento ella sentía que no era el camino. Bueno, de hecho, para el golpe militar del año 73, ella cuando llega a la casa se encuentra con su marido, con Eduardo, y ella partió a su pieza a llorar. Su marido era claramente partidario del tema del golpe militar y bueno, tenía posiciones distintas y muy distantes en ese sentido. Y fue interesante porque me relataba cómo había sido ese día del golpe militar y cómo había sido ese encuentro con su marido, un marido que finalmente estaba feliz por la llegada de los militares al poder, y ella, la mujer, yendo a su dormitorio y se fue a llorar. ¿Por qué llora? No se fue a llorar porque había caído Allende. Ella sentía que efectivamente la llegada de los militares iba a suponer un tránsito de años y de perjuicio para la actividad periodística. Ese era el lamento que tenía ella. Mira, hay gente que quizás le buscará algún tipo de significado, de relevancia a las fechas, pero que muera, fue anoche esta información, nosotros estábamos de hecho al aire, justo en la víspera del 11 de septiembre, fecha que tiene mucho que ver con su desarrollo profesional, con esta entrevista que acabamos de ver, fechas que se van encadenando. Un 11 de septiembre además que va a pasar nuevamente y tristemente a la historia de nuestro país con una fecha trágica, hoy con la muerte también de Sergio Livingstone, de quien en momentos más vamos a recordar también una entrevista que le concedió al programa Cara a Cara de Tomás Cox, otro grande de los medios de comunicación en nuestro país. Pero estamos recordando esta entrevista que nos dio Raquel Correa el 12 de diciembre. Nosotros, esa vez, esto a modo de infidencia, habíamos quedado en volvernos a juntar acá en el programa. Ella lo había pasado muy bien, según lo que nos relató, y habíamos quedado en el acuerdo de que volviera para conocer más detalles. Nos seguía pareciendo muy interesante el punto de vista de ella sobre la televisión actual. Algo alcanzamos a conversar en esa oportunidad con ella, pero queríamos profundizar ese tema. Y de hecho, hace ¿cuánto? ¿Una semana será? Una semana aproximadamente la llamamos para concretar la visita y habíamos quedado de, una vez que pasaron las fiestas de septiembre, poder coordinar y agendar una nueva visita de ella acá al programa. Ella era extremadamente generosa en el sentido de expandir su experiencia profesional. De hecho, ayer cuando murió, en la tarde, como lo hacía siempre, recibió a un grupo de estudiantes de periodismo para que la entrevistaran y contaran su experiencia profesional. Era una cosa que hacía de manera permanente, digamos. Bueno, yo creo que sin duda a todo el mundo nos llama tanto la atención porque no era una persona que venía arrastrando una enfermedad, por lo menos no era de público conocimiento, se le veía muy bien. En las entrevistas que yo he visto que concedió en estos últimos días, en general, como tú muy bien lo dices, a estudiantes de periodismo, se le ve bien. Ella reconoce que de pronto se le olvidan algunos nombres de personas y que por eso le cuesta el ejercicio periodístico, pero en general se veía una persona de una buena situación de salud. No se vislumbraba quizás una situación, fue inesperado desde ese punto de vista, ¿no? Sí, bueno, ella arrastraba de todas maneras las consecuencias de años de haber sido una fumadora, digamos. Claro. De hecho, muchas imágenes de entrevistas antiguas son re interesantes, de ella en los sets televisivos con la cajetilla de cigarros, fumando mientras hacía la entrevista. Tenía algunas consecuencias de esa herencia de fumadora. Pasa la cuenta, tarde o temprano. Entonces, que el día que ella vino acá al programa, posterior a ella, a la entrevista, se quedó ahí, en ese rincón. Pidió un asiento. Nosotros no tenemos, en general, salvo los bienes que tenemos públicos, no tenemos locaciones para la gente. Entonces pidió una silla y se instaló ahí justo al lado de la gente de audio, con Elizabeth Subercaso, que fue entrevistada también en esa oportunidad, porque ella tenía mucha curiosidad de escuchar lo que iba a decir nuestra siguiente invitada, que era una chica que se había hecho conocida a propósito de unos shows eróticos en el norte, en Arica, donde se le había acusado de haber tenido sexo real en un escenario de una discoteca, si no me equivoco, en Arica. Y ella estaba muy curiosa, la curiosidad periodística muy alerta, se quedó, y de hecho la mirábamos así de reojo, porque igual a nosotros como que nos tendía a dar un poco de pudor, que después de haberla tenido ella, haber tenido un tema mucho más banal y simple, atractivo de un punto de vista
pero televisivo evidentemente, pero sin duda no de la profundidad de lo que acabamos de conversar con ella. Y ella la miraba muy entretenida, miraba con una sonrisa, comentaba. De hecho, ella le dijo a Elizabeth Subercaseaux que se quedaran para poder ver esta entrevista y conocer a este personaje tan especial. Ella lo pasaba muy bien en general. Nuestro año de trabajo en el Mercurio, por ejemplo, cuando realizábamos reuniones, ella era la primera en matricularse, digamos, y armar el cuento, y alguna vez prestó su casa, su departamento, y me acuerdo de una fiesta, una reunión que hicimos, una fiesta de disfraces. Ella llegó pero impecable, venía disfrazada era como chica de Woodstock, así. Ya, perfecto. Llegó con pañuelo, así, una onda medio de Janis Joplin. Ya. Llevaba hasta como un pito en la mano, una cosa así. Toda una escenografía muy entretenida era ella. Mira, qué lindo conocer esa dimensión que seguramente es más o menos desconocida para muchas personas sobre la figura de Raquel Correa. Seguimos revisando la conversación que tuvimos, la queríamos enfrentar a la actualidad, conocer sus puntos de vista sobre lo que estaba ocurriendo, que se mojara el potito en el fondo respecto a la actualidad, y eso es lo que nos dijo, lo tenemos para ustedes en el siguiente resumen. Que yo creo que ellos nunca se lo imaginaron, que es el abrir los ojos y los oídos de este país. O sea, hay un descontento social muy grave, hay una cantidad de hechos, ¿cómo decir? El tema de la discriminación social, el tema de la segregación, un montón de temas que no se han resuelto y que no veo por dónde los van a resolver en un día, ¿no? Yo le preguntaría si está consciente de que tiene una oportunidad única, histórica, de cambiar este país. A través de la educación. Empezando por lo de la educación, claro. A Pablo Longueira. Mírenlo cómo llegó a ser ministro de Economía. Es sorprendente. ¿Cuál es su aspiración futura? ¿Cuál es su aspiración? ¿Sus aspiraciones llegarán a la moneda? Eso dicen. ¿Qué le dirían o le preguntarían al ministro Hinspeter? Raquel. ¿Por qué no se sacan los anteojos, no es cierto? ¿A quién le dice a él o a mí? Parece que le falta un poco de óptica. ¿Le falta un poco de óptica? Como que no le parece que no estuviera bien la regulación de los lentes. ¿Usted? Es curioso, fíjese, porque es tan impopular, la gente no lo quiere de frentón. Claro, pues la encuesta siempre sale. Y parece que el presidente es muy importante. Yo soy una gran admiradora de las instituciones y de la justicia en principio. Ahora, él lo hizo muy bien, pero no todos los ministros de la Corte lo hicieron muy bien. O sea, era inevitable que ¿cómo decir? Esa gente tenía que someterse, estamos hablando de la época de Pinochet, claro. Tenían que someterse o salir. Y bueno, Milton Cuica fue un gran ministro, yo lo respeto. A mí fíjate que me interesaría entrevistar a Caradima. Me gustaría, no tanto por hacerle las preguntas y esperar sus respuestas, que sé que serían mentiras, sino que me gustaría pulsar a esa persona, cómo está, cuánto sabe, cómo se siente él, cuán culpable o cuán inocente. No sé, esa parte me gustaría poder incursionar en la parte humana. Creo que es imposible que tenga parte humana. Claro, y que se deje incursionar, más difícil. Con María del Pilar Pérez, conocida Quintrala, que también es un personaje que uno quisiera conocer más allá de la declaración, sino que ¿qué la mueve a hacer lo que nos dice Caradima, después de haber sido lo que fue, ¿no es cierto?, con la cantidad de sacerdotes a su alrededor, estar metido en una pieza, aislado prácticamente, sin poder ejercer sus votos, sus sacramentos, nada. Encuentro bien terrible. Ahí tenemos el punto de vista sobre la actualidad de Raquel Correa, en la actualidad que había en aquel diciembre del 2012. Muchas de esas, sí que igual, no ha cambiado mucho. Estamos en septiembre ya del año siguiente y muchas de esas cosas siguen ahí, sigue estando la posibilidad de hacer grandes cambios, en fin. En estas conversaciones, ¿cuánto tiempo se reunieron ustedes a conversar para poder desarrollar este libro? ¿Durante cuántos meses? Fueron alrededor de 8 meses más o menos los que tuvimos la posibilidad de conversar. Estamos hablando, por cierto, de este libro, que está disponible en las librerías, ¿no? Sí. Raquel Correa, Off the Record. Rodrigo Barría Reyes es el autor y es quien nos acompaña esta noche. 8 meses. El concepto Off the Record, para aquellos que
que no lo sepan, tiene que ver con aquellas conversaciones que se desarrollan en una entrevista periodística, pero que no suelen ser publicadas, porque están dentro de un acuerdo. Yo te cuento algo off the record, yo te lo cuento en buena onda, pero no lo puedes publicar. Yo te podría contar, por ejemplo, que el productor ejecutivo... Pero eso no lo puedes publicar.